Bueno, suerte. 9:43, vamos a conversar ahora con el señor Alejandro Pérez Reyes. Él es gerente de inversiones de la AFP Prima. Hemos estado conversando ayer y en general en los medios de comunicación sobre exactamente la rentabilidad de los fondos de AFPs. Y, en fin, ahí la gente se pone nerviosa, obviamente, el panorama internacional, el panorama local, el tema de la bolsa, nos está ofreciendo pues algunas especificaciones sobre cómo marchan los fondos y si en efecto hay pérdidas o hay ganancias, o en todo caso, como lo decía nuestro comentarista económico, siempre hay que pensar que en realidad estar en una AFP es pensar en un plazo no tan corto, sino de mediana y larga data, de modo que no hay que ponerse demasiado nerviosos. Muy buenos días. Buenos días. Alejandro. Cuéntanos un poco, a ver. Sí, hay nerviosismo, hay preocupación naturalmente, y en este caso lo más importante es tener un análisis frío, ponderado y claro. De acuerdo. A ver, efectivamente las noticias que han salido recogidas son por los resultados que se han tenido a lo largo de este año, ¿no? Y como comentabas hace un ratito, es importante tener en cuenta cómo se deben ver estos fondos, ¿no? En particular el fondo 2 y 3. ¿Qué es lo que sucede? Existen los multifondos, el fondo 1, 2 y 3, que básicamente lo que tienen son diferentes composiciones en cuanto al riesgo que pueden asumir esos fondos, ¿no? Y el motivo por el que existen es porque hay afiliados que deberían estar en cada uno de ellos, dependiendo del momento de su vida. Entonces, el fondo 3 es un fondo que tiene mayor riesgo, tiene hasta 80% en acciones, que son mercados que claramente con la volatilidad causada por Europa y Estados Unidos este año se han visto afectados. Entonces, a lo largo del año de una rentabilidad negativa... ¿Quiénes se acogen a este fondo 3? Por lo que debería hacer jóvenes. Es que se acojan exactamente las personas más jóvenes. ¿Por qué? Porque este fondo es volátil, pero también en el tiempo tiene la mejor rentabilidad y además se ve en la data. Cuando uno mira la rentabilidad acumulada de ese fondo, tiene casi 18% anual. Anual. Sí, ya. Considerando las crisis del 2008 y prácticamente toda la data de la crisis de este año. Sin embargo, cuando miro una foto más corta, puedo tener un año muy malo, como puede ser este año, digamos, cercano al menos 20, o un año muy bueno, como puede ser el 2009, con más 50 y pico % de rentabilidad. Sin embargo, los dos datos son datos, de cierta manera, no tan relevantes. Lo importante... O sea, ahí lo que juegan son los años y por lo tanto los jóvenes pueden pensar. Y además, si lo miramos fríamente, la edad promedio en el sistema privado de pensiones es 37 años. En promedio, digamos, a la gente le falta alrededor de 30 años para jubilarse. Entonces, no es un factor tan importante, más allá de que obviamente a nadie le gusta ver claro, el número rojo, no es un factor que deba tener un impacto tan fuerte en la pensión. Sin embargo, en el otro extremo está el fondo 1. El fondo 1, que es el fondo más conservador, solo puede tener un máximo de 10% en mercados de acciones, es el fondo en donde está la gente que sí está cerca a su pensión. ¿Por qué? Porque la idea es, a estas personas sí les va a afectar el que haya una caída en su fondo, especialmente una caída fuerte. ¿Por qué? Porque ya no tienen tanto tiempo para recuperar esa caída. Si ese fondo se va al fondo, ahí sí es... Exactamente, bastante... ahí sí impacta realmente... No se la pueden jugar. Exactamente, un poco que el concepto de los multifondos es, amasa tu fondo desde los 20 y pico años que empiezas a trabajar hasta los 60, y luego cuídalo en el fondo 1 hasta los 65 que te retiras. Y tan es así que el fondo 1 tiene una rentabilidad positiva este año. Alejandro, pero eso de cuídalo también tiene que ver con las propias administradoras de pensiones, donde lo creo, o sea, porque ustedes son los que... Clarísimo, y como te decía, yo soy el que lo deposito, yo confío en ustedes y tengo que tener claridad en la información que ustedes me proporcionan, en dónde están invirtiendo y por qué me garantizan esa rentabilidad a 20, 30 años. De acuerdo. Efectivamente, nosotros somos los que lo administramos, y efectivamente el Fondo 1 ha funcionado como está diseñado. El Fondo 1 tiene, además de tener una rentabilidad acumulada anual de casi 8%, que es bastante buena, en este año, con la bolsa de valores casi 20% abajo, y en general los mercados mundiales en negativo, ese fondo tiene una rentabilidad positiva. No muy alta, obviamente, porque también lo afecta, 1,5% aproximadamente, pero positiva. Entonces, se ha logrado cuidar el dinero de los afiliados. Y lo que es importante es que el sistema está creado para, de cierta manera, cuidar al afiliado. Entonces, ¿qué sucede? A los 60 años de edad, automáticamente los afiliados son pasados al fondo 1. Esto es por regulación. No es opción. No es opción. Automáticamente son pasados al fondo para cuidarlos. Sin embargo, el afiliado, por decisión propia, puede solicitar regresar al fondo 2, ya no al fondo 3.
El fondo 3 de cierta manera queda fuera del menú. El fondo 2 es el mixto, ¿no? El fondo 2 es el mixto, prácticamente mitad entre lo que es acciones y renta fija. Entonces, sí hay un sistema que es regulatorio, además, de cuidar al afiliado, en el cual automáticamente te paso al fondo más conservador a los 60 años, y tú claramente tienes la libertad de elegir un fondo intermedio si es que consideras Alejandro, que quería referirme a la calidad de la información que ustedes brindan, porque hay turbulencias en el sistema financiero internacional. La gente obviamente se asusta. Yo, por más joven que pudiera ser, que no lo soy, siempre voy a tener la tentación de pensar que algo pueden manejarlo mal. ¿Qué me garantiza de que efectivamente mi fondo va a ser bien llevado y bien invertido? De acuerdo. Primero que nada, estoy totalmente de acuerdo en que es importantísimo el tema de la información. Lo que también quisiera resaltar es que somos una industria altamente regulada por la Superintendencia de Banca, y absolutamente todos los instrumentos en los que invertimos hoy día son aprobados por la Superintendencia de Banca, y además al final de cada día, cosa que no necesariamente todo el mundo sabe, todas las FPs tenemos que enviar a la Superintendencia de Banca todos los instrumentos que tenemos, todas las compras y ventas que hemos hecho en el día, y obviamente ellos verifican que esté dentro de las normas. Entonces, sí hay una alta regulación, lo cual no quita nuestra responsabilidad de informar a los afiliados de qué estamos haciendo con su dinero, ¿no? Pero lo que quiero decir es, no es simplemente como que nosotros estamos haciendo lo que queremos, digamos. Pero ahí es otro tipo de lenguaje y es otro tipo de comunicación la que tienen que establecer, ¿no? Totalmente de hecho, hay un aspecto que se ha discutido mucho en Chile y que entiendo que también aquí tendremos que llegar pues a... Es muy buena la regulación, sin duda, de la Superintendencia de Banca y Seguros, y en general también esta manera de entender cómo se mueve la economía, Banco Central, Ministerio de Economía y Finanzas. Pero el otro aspecto que es importante es en realidad qué piensa el afiliado, qué dice el afiliado, cómo se expresa el afiliado. De acuerdo. Mira, nosotros buscamos, en la medida de lo posible, generar los canales para poder escuchar al afiliado. Lógicamente, al ser un producto masivo, es muy difícil, digamos, estar en el 1 a 1 con todos los afiliados. Pero, por ejemplo, en el caso de Prima, te puedo decir, nosotros hacemos reuniones con afiliados con cierta periodicidad en las que les presentamos cómo está el portafolio y tomamos todas las preguntas que puedan tener. Obviamente existen los típicos canales de atención al cliente telefónico. Entonces, buscamos generar los canales. Claramente hay espacio para seguir mejorando. Es un producto masivo, como digo, entonces obviamente escuchar a todos se vuelve un poco más difícil. Y justamente se está trabajando con la superintendencia para pensar cómo hacemos para poder no solo escucharlo, sino además explicar muchas cosas. Porque la verdad de las cosas es que hay muchos beneficios que da el sistema privado de pensiones que no son conocidos. De acuerdo. Temas de beneficios, seguros, si es que el afiliado muriese, seguros para la familia. Entonces, muchos beneficios que la verdad es que no hemos llegado a transmitirlos como nos gustaría y que definitivamente es parte de la responsabilidad que tenemos hacia adelante. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, señor Alejandro Pérez Reyes. Gracias a ustedes. Sobre todo, confianza y claridad en las informaciones. Muchas gracias. Gracias. 9:51 de la mañana, vamos a hacer una pausa y luego vamos a continuar también en los breves minutos con la excongresista de Solidaridad Nacional, Fabiola Morales.